Ya han pasado más de 2 semanas, o hoy se cumplen las primeras 2 semanas desde el hecho tan lamentable que afectó a un país, pero empatizó con todo el mundo. Fue algo muy trágico y lamentable para todos nosotros, y estamos hablando de los terremotos de Venezuela, donde miles de vidas se han perdido. Y hoy vamos a hablar con el periodista Ángel Godoy, que nos va a hacer una actualización sobre el estado actual en el que se encuentra. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Feliz de estar con nosotros. Bueno, feliz yo de que tú estés conmigo y que estés con todo el público en República Dominicana. Bienvenido. Y yo también estoy feliz de estar en este espacio con ustedes, puesto que son ustedes esa ventana que nos permite a nosotros desde Venezuela explicarle a ustedes los dominicanos y a nuestros compatriotas en Dominicana, pues la realidad que se está viviendo aquí en el país. Hoy, a casi 2 semanas, o exactamente 2 semanas de haber pasado por, sin duda, la tragedia más importante que marca nuestra historia, eh, aún contamos los cadáveres por decenas. Aún estamos también contando a los heridos, a los desaparecidos y a tanta gente que muy lamentablemente pasó por el horror de una tragedia que, si bien era inevitable, pues se pudo haber evitado en otras cosas, en la atención inmediata, en esa prontitud que debe existir en medio de una tragedia como esta, pero que muy lamentablemente no se tuvo, por más que las autoridades pretendan, en este caso, cambiar la narrativa. Creo que el testimonio de los afectados en el terreno es la palabra que más va a pesar en este contexto durante los próximos años. Yo tengo o sea, quiero saber algo, tengo una duda. ¿Tú vives cerca o lejos del lugar donde pasaron los hechos? ¿Cómo? O sea, ¿vives cerca o vives lejos del lugar donde pasaron los hechos? Yo vivo en una ciudad, en la capital del estado Miranda, en Los Teques. Yo estoy aproximadamente a 1 hora de La Guaira y a 45 minutos de lo que sucedió en, en Chacao y en Altamira, en Caracas. ¿Sabes De por qué manera lo que te pregunto, puedo decir Ángel? que vivo muy, muy cerca de los acontecimientos. Exacto, ¿sabe por qué lo pregunto? Porque yo he visto muchas personas que incluso están dentro del espacio que fue mayor afectado, dígase voluntarios, dígase personas internacionales que han tenido con mucha dificultad, pero han tenido acceso a Internet. Y lo pregunto porque nosotros tenemos la posibilidad de tener esta entrevista contigo por obviamente un medio digital, y yo también me cuestiono como que ese tipo de cosas que obviamente vamos a hablar de todas las otras cosas que son importantes, pero este tipo de cosas me hacen saber cómo ustedes están haciendo. O sea, por ejemplo, servicio eléctrico, el internet, como que si no ha habido afectaciones, además de las que conocemos, de pérdida de vida, de alimentación, todo este tipo de cosas que afecten, como por ejemplo el flujo, el trabajo diario de las personas. Y con mucha honestidad te puedo decir que para ya una semanita y tantos después, quizás unos 9, 10 días, en La Guaira se recuperó el tema del servicio, sobre todo del agua potable, de la luz eléctrica y por ende las conexiones. En los primeros 7 u 8 días esto era imposible, dado que el terremoto complicó en el tema de la energía eléctrica, una subestación que impidió además que el sistema de bombeo de agua potable se hiciera posible. Al no haber energía eléctrica, pues se van a Ujú. comprometer en lo sucesivo y en cascada todos los demás Es como un servicios. Pero efecto ya dominó. hoy te puedo decir con mucha honestidad que ya esto está recuperado. Ok, ok. ¿Siguen apareciendo personas con vida, Ángel? Yo vi un video hace, me parece que 3 días, de la última persona que vi que seguían apareciendo personas con vidas. Yo sé que de manera internacional, por ejemplo, los mexicanos, y lo supe por usted, porque usted quien fue quien nos dijo esto en la última entrevista que tuvo con nosotros, de que el plazo que ellos daban era hasta 14 días, ¿cierto? Sí. En- Sí, y este plazo lo daban a raíz de los registros históricos que se han dado, por ejemplo, en países como Turquía, como México, como Chile, que luego de hasta 14 días pudieron encontrar vida. Sin embargo, ya la situación hoy cambia. 15 días después, independientemente de que hemos tenido algún reporte de que puede ser que haya vida en algunos escombros en los corales y en Tanaguanena, pues
luego de 15 días sin ingerir alimentos, sin agua, en las condiciones en las cuales están, pues la Con esperanza de poco vida oxígeno, disminuye considerablemente. Sí, sin oxígeno, exacto. Pero hasta ahora la esperanza sigue viva y claro. la gente que está allí, familiares sobre todo, familiares y vecinos, que son los que están tratando digamos, de seguir con las labores de rescate y salvamento, pues no pierden la esperanza y hasta tanto haya esperanza, pues uno tiene digamos, ligar que así sea. Sin embargo, te puedo decir con mucha honestidad que hasta la fecha de hoy el tema de la expectativa de vida es muy, muy baja. Ujú. ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son los países que siguen presentes en Venezuela? Por ejemplo, en el caso de nosotros de República Dominicana, la Armada que fue a dar soporte volvió luego de 9 días. Pero usted tiene conocimiento de algunos, y esta pregunta la hago porque vi también unos videos de personas diciendo, igual como usted acaba de relatar, que tienen sus familiares dentro y que escuchaban ruido, que escuchaban personas hablando y que, por ejemplo, les hacía falta una planta eléctrica para poder hacer los trabajos que necesitaban o una planta porque era pico y pala, pero iba a durar más tiempo. Y ellos decían como que se fueron quienes estaban ayudando, ahora necesitamos nosotros seguir continuando con este trabajo y quisiera saber que usted nos dijera cuáles son esos países o si existen países que todavía están allá. España yo también sé que volvió, que volvió a su país, o sea, que fueron, colaboraron, pero ya regresaron. Quisiera saber cuáles serían esos países. Hasta el día de hoy, los que se reportan aún en operaciones en tierra son Chile, México, Salvador, hasta ayer creo que República Dominicana también, incluso creo que hoy los norteamericanos están en el terreno con todo un equipamiento importante que incluso anoche reportaban en estos sitios que te dije que había posibilidades de vida y eso lo estaban haciendo con la utilización de equipamiento norteamericano. También Israel, Qatar y me falta uno, ya te voy a decir cuál, y Alemania. Eran los países que hasta ayer estaban todavía presentes en el terreno. Sin embargo, hay que acatar que muchos de ellos habían manifestado, pues que como equipos de rescate y salvamento, ellos se encargan solamente del momento hasta Claro, cuando es posible encontrar vida y que claro. luego de ello, pues ya su labor ahí, en este caso cambia, pues, y tienen que retornar. Uno puede comprender esto porque, Claro, cien por digamos, esto ciento. obedece a estándares internacionales Sí, y así debe ser. Lo que te puedo decir es que estamos eternamente agradecidos sí, con quienes aún están, pero también con quienes estuvieron y sí. demostraron con coraje que de verdad querían ayudar al país. Sobre todo porque cada uno aportó su granito de arena. O sea, una mano, dos manos, o sea, se van sumando y evidentemente eso hace un grupo de personas que pueden hacer que el trabajo tenga resultados más efectivos. Tenemos un número Sí, y aproximado. sobre todo, Ujú, le escucho, le escucho. ¿cómo? No, 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 le escucho, luego le pregunto, no se preocupe. Sí, lo importante de todo esto es que queda una gran experiencia, sobre todo en el tema de cómo vamos a obrar ahora en cuanto a la educación a la población. Creo que el terremoto nos permite, muy lamentablemente, dentro de todo lo que supone la tragedia, nos permite aprender de todo esto, nos permite adquirir conocimientos con los mejores en la tierra. Eh, digamos, yo no sé si esto tenía que pasar, pero lo que sí tenía que pasar era que estuviéramos preparados para una situación como esta. Claro. Creo que la verdadera tragedia subyace después del terremoto. Creo Ujú, que siendo el terremoto inevitable, lo que sí era evitable o sí era previsible era que estuviéramos preparados para la ujú. contención de la gestión de una crisis como esta. Y pues nada, el aprendizaje es lo que nos queda y en lo sucesivo creo que Venezuela, eh, independientemente de lo que haya ocurrido, gana con todo esto, gana con el aprendizaje y yo lo que le pido al Dios de las alturas, es que si una cosa de esta vuelve a pasar, pues que nos agarre prevenidos, que nos Sí, agarre claro. preparados y listos para gestionar esto. ¿Hay algún informe, aunque sea preliminar, de la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido o personas desaparecidas? O sea, yo sé que hicieron una plataforma que decía, no me acuerdo el nombre de la plataforma, como para recordar o para buscar, perdón, las personas desaparecidas, para inscribir los nombres, pero no sé si hay una información preliminar respecto a esto. Sí, hay, por ejemplo, los números oficiales hasta la fecha.
es de 3.761 fallecidos. Esto Wow. obviamente va a incrementarse, además de un total de más de 16.000 heridos, que son los que se contabilizan hasta ahora. Pero hay un reporte que es lo que te hace pensar pues, que estas cifras van a incrementarse. Es un total de 26.000 desaparecidos. Estos 26.000 26.000. desaparecidos, sí, son los que se reportan a través de estas, digamos, herramientas que están siendo incluso consultadas también y creo que eso es algo acertado, que la gente del gobierno también intente cotejar estas cifras con estas herramientas que están presentándose para incluso ayudar a conseguir a quienes aún no hay registros de ellos, por ejemplo, en hospitales, en morgues. Creo que cotejar estos datos va a ser sano para, digamos, sincerar esta información frente a quienes están buscando a sus familiares. Yo creo que en lo sucesivo este número de desaparecidos pudiera estarse, digamos, pudiera mantenerse en función de que se vaya correlacionando con los que se vayan declarando ya fallecidos, porque bueno, si bien el gobierno está registrando, o sea, cuando el gobierno da un número de fallecidos es porque ese fallecido ha pasado por un filtro o por un registro y es el que se tiene que tener porque, bueno, no se pueden informar, digamos, de fallecidos sobre la base de las estimaciones. Las estimaciones se abren, digamos, se tienen a la mano pues ya para los temas de la recuperación en tierra de los edificios que haya que acomodar o de lo que haya que derribar, en fin. Pero es una cifra que se tiene como registro oficial para ir, en este caso, también dando información a la población y sobre todo a los familiares. Ujú. Esta lamentable tragedia afectó viviendas, afectó negocios, afectó hospitales. ¿Cómo se está procediendo con las personas que están siendo rescatadas con vida? O sea, el hospital, por ejemplo, más próximo, porque yo entiendo que cuando uno rescata a esa persona o esa persona logra salir, las horas después de esto son las más vitales para el proceso de recuperación y es algo que quizá nosotros aprendimos con la lamentable tragedia que tuvimos aquí del Jet Set. ¿Cómo está procediendo esto? Fíjate que una vez que te rescatan y que logras, digamos, gracias a Dios salir con vida, pasas a un registro que está manteniendo el gobierno a través de una aplicación que se llama VENAP. Este registro, a través de este registro, se te direcciona a un centro hospitalario, que puede ser, por ejemplo, el gobierno en este momento está utilizando los centros hospitalarios de clase uno, es decir, los que más camas, los que más, en este caso, las mejores condiciones ofrecen para atender a los afectados por la tragedia. Ujú, Una vez que te atienden, una vez que se cumplen, digamos, el protocolo médico de atención, si ya te dan de alta, vas directamente a el reconocimiento de tus familiares y si no, hacia un refugio en donde se mantiene una data actualizada día a día y que es la que se ubica, por ejemplo, en Parque del Este, en Parque del Oeste y sobre todo a las afueras de todos y cada uno de los hospitales que están brindando atención. Esto con el objetivo de, digamos, descongestionar el sistema sanitario para ir entonces, en la medida en que se vayan recuperando más personas, ir pudiendo atender digamos, con la mayor de las facilidades. Eh, Ello no supone que la atención sea de un 100% porque muy lamentablemente el sistema, digamos, de salud en Venezuela ha sido muy golpeado en los últimos 25 años, dada la historia que ya todos sabemos. Sin embargo, creo que la protocolización del tema ha sido acertada y que, bueno, uno dentro de todo, con cualquier diferencia que pueda haber, yo creo que esto es un momento en ujú. donde se nos Unir necesita unidos y fuerzas, unificados en criterios claro. y en esfuerzos para tratar de facilitar este camino hacia la recuperación del país, sobre todo a la recuperación de la gente. ¿El gobierno venezolano ha pautado o ha expresado los criterios que van a ser aplicados o las medidas que van a ser aplicadas para estas personas que pudieron salir con vida, se inscribieron en la plataforma, pudieron recibir ayuda médica, pero perdieron su hogar? O sea, ¿hay algún tipo de medida o lo que sea? Porque estamos hablando de personas que perdieron su vida y 26.000 desaparecidos, que es una cifra que de verdad rompe el alma. O sea, provoca ganas de llorar, porque sobre todo uno dice,
nos pudo pasar a nosotros, ¿me entiendes? Y es una situación muy difícil. Pero cuando nosotros pensamos en esas personas que sí lograron salir, ¿ahora qué? Esa sería básicamente la pregunta. Sí, si hay una intención para esto, el gobierno no la ha informado a la población. Entiendo que hay alguna medida de orden económico que busca asistir a los principales afectados, esto a través de de esta plataforma también Patria, que es la asignación de una cantidad de dinero que no, en este momento no manejo el exacto, pero ¿hay alguna, digamos, alguna visión asistencialista con relación a poder atender a quienes han sido afectados en primera instancia? Sin embargo, hasta el momento no se conoce de una política que a futuro vaya a intentar coordinar esfuerzos entre varias Ujú, instituciones para atender el tema uno por uno. Es decir, ujú. no hay una política de gobierno que uno pudiera decir, que yo pudiera explicarte en este momento con detalle, Claro, ¿de qué es lo que que viene? busque entonces no, sí, que busque no solo, porque es que la gente no solamente perdió su hogar, su carro, su vivienda, es que perdieron a sus familias. Y Ujú, muchos de ellos sienten que no tienen fuerza para seguir y algunos manifiestan que perdieron hasta el futuro. ujú. Entonces, ¿qué plan tiene el Estado para subsanar lo que ellos supongan de aquí a los próximos 10 o 15 años con relación a los afectados? No hay una información, Ujú. digamos, eh, específica para esto en este momento. Quizás más adelante yo debo asumir que el gobierno está, digamos, diseñando o construyendo una respuesta para todos los afectados. Ángel, dentro de su conocimiento, o sea, usted no puede decir de si además de ayuda primaria, o sea, de salud, estas personas quizás en una de todas estas comisiones de ayuda que han ido a diferentes países, ¿están recibiendo algún tipo de ayuda psicológica? Sí, hay una iniciativa de parte de algunas organizaciones no gubernamentales, pero que también tienen que ver con alguna vinculación o triangulación con el gobierno en este aspecto, de una atención primaria psicológica Ujú, que que busca para el momento generar sosiego, tranquilidad y sobre todo esperanza. Esa primera atención, debo confesarte que sí se está haciendo, pero es una iniciativa que surgió de organizaciones no gubernamentales que lograron triangular, dada la dimensión de la tragedia, y sí lograron, en este caso, digamos, digamos, estar presentes para esa atención primaria. Una de ellas, por cierto, la dirige una gran amiga allí en Baruta, y ellos están asistiendo a gente del municipio de Baruta que se vio afectado por la tragedia, bueno, porque o tenían un apartamento en La Guaira, o porque estaban vacacionando, o porque tienen conocidos en La Guaira, en fin, pero es un plan muy interesante que busca primero que la gente tenga cierto sosiego, cierta calma, pero también que a futuro puede, digamos, abarcar otras áreas digamos, para lo que es la sana, digamos, ¿cómo expresarte? Digamos, para tener una mente sana de aquí a los próximos años, ¿no? Esta pregunta que quiero hacerle, la voy a hacer con el mayor respeto y la voy a plantear de la mejor forma posible. La situación que les ha pasado a ustedes, aunque pasó en una ciudad en específico, afectó a todos los venezolanos. Porque dentro de ese número de 26.000 personas que aún están desaparecidas, o esos 16.000 que han sido afectados, o esos 3.000 y tantos que perdieron la vida, cada venezolano podía tener un primo, un amigo, un hermano, un conocido que pudiera hacer que este hecho también le afectara. Y en medio de toda esta situación también hay un debate político. Yo quisiera saber si cómo está la gente, cómo se siente la gente, cómo percibe la gente por el tema del mandato de la señora Delcy, porque se supone que concluyen sus 180 días de mandato a nivel interno. Entonces, cuando pensamos en proveer esperanza, en proveer paz, tranquilidad, lo que también pensamos es cómo se siente o cómo percibe la gente que esto está pasando, cuál es la posición, por lo menos comunicacional del gobierno respecto a toda esta situación, cómo se está manejando. Porque independientemente de lo que sea, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que ustedes proyectan, o sea, lo que proyecta la población, los videos que suben, pero a nivel
de gobierno. Nosotros no tenemos una información que nos permita saber a ciencia cierta cómo se está viviendo esto. Bueno, tanto ustedes como nosotros, porque esto tiene su génesis en el 3 de enero, ¿no? El 3 de enero, como Ujú, todos ustedes saben, aquí ocurrió una situación inédita que se llevaron al señor Nicolás Maduro, bueno, por las razones que fueren. Hoy está enfrentando cargos en un tribunal en Nueva York y el país cambia a raíz del 26 de junio de 2026, porque, digamos, el relato político cambia a raíz del terremoto y hay digamos, una intención del gobierno en no politizar el tema, politizándolo. Es sí. decir, se generan algunas opiniones de orden político que Ujú, buscan que, digamos, los sectores de oposición no tengan opinión política con relación al tema. Y la tragedia, querramos o no, es un tema de orden político, porque si bien el terremoto fue una acción de orden natural, pues las consecuencias que trae la mala gestión con relación a esta situación son situaciones de orden político. Ahora, que no se deba asumir el tema político partidista es otra cosa muy claro, distinta, claro. pero lo que sí creemos es que tiene que haber una opinión política que busque mejorar el rendimiento en cuanto a la gestión de la crisis y Ujú, además también buscar las formas posibles para que la gente se vea beneficiada con el tema de las políticas públicas, de ujú. esta atención, de estas atenciones que estamos hablando, y creo que en lo sucesivo esto tiene que derivar en un gran aprendizaje para que de una vez por todas nosotros tengamos la oportunidad de generar los cambios y transformaciones que el país necesita para Ujú, evitar que estas cosas vuelvan a suceder. ujú, 100%. De manera constitucional, el plazo solo son 180 días, pero hay, o sea, eh, ¿cuál es el proceder? Porque es tal cual usted lo dice. Esto es una situación que básicamente pasa de un eximente porque es un desastre natural. Es algo que no se puede controlar. Pero ahora mismo, Sí. lo que es tal cual usted lo acaba de decir, no es la situación de que el terremoto, es lo que estamos haciendo con eso. Sí, efectivamente hay un plazo jurídico que terminó el pasado 3 de julio. Bueno, porque se supone que el gobierno tenía 180, primero 90 días para, digamos, dilucidar cuáles autoridades iban a quedar a cargo del país y 90 días después ya nosotros deberíamos estar pensando en un calendario electoral. Pero hasta la fecha no hay siquiera la elección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que permitan entonces entender que se va hacia un calendario. Esto no se ha dado, bueno, porque uno también puede entender que quizá el momento no está No, para pero claro, o sea, decisiones de como orden claro, jurídico, sino de orden claro, político. claro. Sin embargo, tengo que decirte que este es un tema que en los próximos días tiene que conversarse y además no tiene por qué ser un pecado hablar de situaciones de esta naturaleza en medio de lo que está ocurriendo, porque además es un tema que atañe a todo, independiente no de que hubo o no la tragedia. Claro, Además, antes del terremoto, estábamos inmersos en una discusión digamos, en este orden, y no tiene por qué no pasar, no tiene por qué ser un pecado hablar claro. de Y es estos un temas sentido en de medio de la incertidumbre que situación. tienen todos Lo que sí es un ustedes. pecado es la política partidista, eso sí sería Claro. Que, o sea, un que lo que tema digo que de, es un sentido de digamos, no incertidumbre muy el que agradable. tienen todos ustedes porque no es solamente, o sea, por ejemplo, pudieran decir, ah, bueno, es que nuestro plazo termina o que no pudiéramos tomar este tipo de decisiones, pero al final poco le importa o poco debería de importar a los venezolanos quién es que va a resolver. Lo que buscamos o lo que ustedes buscan es que se resuelva. O sea, tenemos un problema, tenemos una Que se situación, resuelva ¿cuál es la perfectamente. solución que ustedes aportan? Importante también entender que, además de la importancia que tiene, digamos, dilucidar este tema, tenemos que comprender también que estamos en medio de un tutelaje, de una fuerza ocupante que, digamos, en medio de las circunstancias está intentando gestionar, entiendo, de la mejor forma para que la atención hacia las víctimas, hacia las familiares de las víctimas también, se haga, digamos, de forma inmediata, pero este tutelaje también debe comprender que la salida en lo inmediato, que tiene que ser electoral, que tiene que permitirle a la gente poder participar, que tiene que generar el ejemplo para la región, tiene que hacerse en lo inmediato y de la forma más transparente y cristalina frente a un pueblo
que no solo por el embate del terremoto del pasado 26, sino de este terremoto que llevamos, en el cual llevamos El 26 3. años, creo que es una oportunidad de oro. Y además creo que la historia nos está presentando una oportunidad de oro para superar no solamente esta coyuntura, sino la coyuntura que nos viene acompañando hace muchos años. Sí, y tal cual usted dice, la mejor forma de que en este momento yo siento que esto sí algo ha traído, los ha unido a ustedes, a todos los venezolanos, aunque siempre han sido personas bastante, vamos a decir, empáticas. O sea, ustedes siempre han, o sea, donde está un venezolano, van a defender a cualquier venezolano. Ustedes son así. Pero yo siento que esta situación los Así ha es. unido y que el sentido de esperanza le ha dado mucha fuerza también. O sea, de manera general, como ver esta situación tal cual usted dice, sin politizarla, pero sin dejar de hablar de lo que hay que hacer sobre la política, le da un giro bastante necesario, porque uno pudiera pensar, por ejemplo, tal cual usted dice, o sea, ¿cuál ha sido la percepción de la gente en una situación donde estoy llorando porque perdí a mi mamá, estoy llorando porque perdí a mi esposo, pero tengo una completa incertidumbre de que no sé lo que va a pasar porque el país, o sea, a nivel gubernamental, no se pone en pausa por esta tragedia? Y es porque la ley nos lo permite también. Es así, ¿no? Y que la gente está llorando quizás a sus muertos, no por el hecho del propio terremoto, sino porque la política que se utilizó para el momento fue inoportuna, fue ineficiente. Entonces, ya la gente comienza incluso a comprenderlo y a exteriorizarlo en redes sociales. Ujú, Hay un gran malestar, sin duda. O sea, ujú, en este momento te puedo decir con muchísima claridad que hay un gran malestar social en el país, pero que nosotros tenemos que, digamos, tenemos la obligación y además el compromiso moral y ético digamos, de que el sosiego, de que el orden, de que la tranquilidad sea el principal estandarte de una población que está chocada, ujú, que está afectada con todo lo que está ujú, pasando, ujú. pero que necesita y merece respuestas inmediatas, no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad, que es quien está dando el ejemplo en este momento. Es la sociedad civil, es la comunidad internacional quienes dieron el ejemplo a seguir. Y creo que en este momento, pues, quienes hoy administran el erario público de aquí de Venezuela, tienen que, digamos, seguir el ejemplo porque la gente así lo está exigiendo y además la situación también lo exige. Ángel, según lo que me acabas de decir, quiero escuchar tu parecer, ni siquiera como periodista. No quiero, o sea, hacer alusión a tu carrera. Quiero hacer esta pregunta como ciudadano, como venezolano. ¿Tú entiendes que si la respuesta hubiera sido distinta, se hubieran podido salvar más vidas? No tengo la menor duda de que si fuera así, porque es que la tensión se dio luego de las 48 horas. Eso no es un secreto ni para mí, ni para ustedes, ni para nadie. Aquí todo el mundo sabe que la respuesta del gobierno surgió no en lo inmediato. Por Ujú, supuesto que hubo pronunciamientos en lo inmediato, pero ujú, pronunciarse es muy fácil. Pero la acción concreta, la acción en tierra, las acciones que llevaron incluso a llevar equipo, darle paso a los equipos internacionales, ujú. se hicieron entre las 48 y las 72 horas posteriores a la tragedia. Y eso lo Wow. digo con toda responsabilidad. Ah, ¿hubo pronunciamientos importantes? Claro que los hubo al momento, sí los hubo, por supuesto. ¿Y cómo no hacerlo si son quienes tienen digamos, el poder comunicacional para hacerlo? Claro. Pero no hay nadie en el terreno que te pueda atestiguar con firmeza que la respuesta fue inmediata. Eso es mentira. Están mintiendo e incluso están defendiendo su narrativa y están colocando ahí siempre su estilo propagandista, Ujú. que no es otro que digamos, magnificar un hecho que no lo hubo. Todos ustedes lo vieron por redes sociales. Todos. Todo el mundo es testigo de que la respuesta fue tardía e Sí. ineficiente. Hoy esto ha cambiado, eso no se puede negar. Ujú. Hay medianas atenciones, sí las hay. Hay atenciones en los hospitales con todas las carencias que puede haber, sí las hay. Pero digamos, en lo inmediato, la respuesta fue tardía e ineficiente. Eso te lo digo con toda Y responsabilidad. que esas 48 a 72 horas son las más vitales de todo el proceso. Sin duda, sin duda. No dicho por nosotros, sino dicho No, por no, los no, expertos. claro, por los Los expertos. expertos decían que esos protocolos y esos estándares internacionales en las primeras 24, 48 horas son determinantes para salvar vidas. Y Ujú, si no se tomaron ujú. esos protocolos en lo inmediato, aquí hay responsabilidades que a futuro tendrán que responderle a la ley.
Ojalá que así sea, Ángel. Yo me siento muy a gusto de haber tenido esta entrevista con usted el día de hoy. Estoy súper agradecida, sobre todo Y yo porque también. empatizo muchísimo con esto y con la forma en la que usted, a pesar de estar en esta situación, sigue teniendo la responsabilidad de expandir su voz para que muchas otras personas puedan saber cuál es la situación real y cuáles son las cosas que deben de proceder para el bienestar de todos los venezolanos. Así que muchísimas gracias, espero que nos veamos pronto y que todas las noticias o las informaciones sean no solamente con esperanza, sino con certeza, que hayan planes que sean ejecutados y que ustedes puedan percibir esos resultados. Así que un Con el favor abrazo, de Dios que así sea. amén, amén, que así Un sea en el abrazo de nombre de nosotros Jesús. para ustedes, Igual, de los igual, venezolanos para la República Dominicana y que en el nombre de Jesús siempre estemos unidos, no solamente en estos tiempos, sino en los tiempos venideros y en las cosas buenas también. amén, que así sea.